enseguida tu programa Solo por Hoy, en la conducción del señor Martín Vilches. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Solo por Hoy de hoy día, miércoles 26 de julio del año 2023. Poco falta para terminar el séptimo mes y arrancar el octavo mes del año. Decimos, el tiempo pasa volando. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, como decía, estamos terminando el séptimo mes del año. La vida sigue. Y nosotros estamos inmersos en todo lo que significa nuestro diario vivir como personas, como familia, como cónyuges, como hijos, como padres, como abuelos. Pero también nuestra relación de dependencia, de trabajo, nuestros emprendimientos y todo esto, a ratos nos sacan de contexto lo que sucede, los hechos que suceden. Entonces, hemos venido conversando durante estos programas un poco sobre esto. Y quiero volver a retocar y a retomar el tema. Uno de los primeros aspectos que tenemos que pensar es cuál es nuestra relación con Dios. Muchos se preguntarán por qué el ser humano es como es, por qué somos como somos. Pues hay un hecho que es singular y plural. Es el hecho del nacer. Todos nacimos, porque si no, no estuviéramos aquí. Unos habrán fallecido, pero los que estamos aquí recordamos muy poco o casi nada un hecho que fue muy importante, por el que nos hace a nosotros ser extremadamente exitosos. Ese hecho fue el primer segundo de vida. Ese respirar, llenar nuestros pulmones de aire. Ese es el primer segundo. Ahí se concreta el milagro de la vida. Si fuimos capaces de tener esa primera aspiración de aire y llenar nuestros pulmones por primera vez, somos capaces de vivir una vida exitosa. Pero vemos lo que sucede. Así como una madre da luz a su hijo, también vemos que hay madres que van a sepultar a sus hijos. Uno diría que si es por una enfermedad, por un accidente, pero lo que estamos viendo hoy tiene un condimento que raya en lo inhumano. Matar. Por quién sabe qué razones. Pero lo que sí es cierto es que hay dinero de por medio. Entonces, la vida del ser humano ahora se tasa o se pesa en dólares.
lo cual es muy grave. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para poder entender lo que sucede, pero más que todo es cómo asimilar lo que sucede? Primero, mi recomendación, porque lo he hecho, es repasar y repasar lo aprendido durante la vida desde que tengo uso de razón. A veces no tenemos tiempo para eso, porque hay cosas más importantes. El trabajo, por ejemplo, es muy importante. Pero en los momentos de pongámosle, entre comillas, ocio, ¿a qué lo dedicamos? ¿No sería bueno dedicar una o 2 horas a la semana en repasar cómo ha sido mi vida desde que tengo uso de razón? Créame que lo que van a encontrar es muy importante, porque empezarán a recordar cosas que las tienen en su inconsciente y de repente salen a la luz y dicen, yo podía hacer esto, o yo hice esto, o yo, quién sabe, que cada uno somos un mundo en ese sentido. Pensar en tiempo para ti es lo más importante para luego tener tiempo para los demás. Y también está la actitud del poder, lo que puedo hacer en lugar de lo que quiero hacer. Porque puedo hacer, debo saber cuál es mi capacidad. Y una vez que entienda qué es, entonces qué es lo que quiero. A veces nos tiramos a la piscina y encontramos que en la piscina no hay agua. Algunos dirán, no tengo tiempo para eso. Alguien me dijo además, no tengo tiempo, y me dio una palabra un poco fuerte que no la quiero repetir. Y esta persona se fue. Supuestamente venía porque tenía un serio problema de adicción. Pero se fue. Y yo para mis adentros decía, está huyendo de él mismo. Porque cuando fui muy claro a lo que les puse, me di cuenta que cerró la puerta, se tapó los oídos y decidió no seguir. Pasó un tiempo importante, 8 meses, y de repente yo tenía su teléfono grabado y me llama. Y me dice, quiero tener una conversación contigo. Le dije, estoy un poco complicado hoy, pero mañana a las 7 de la mañana podemos verlo. 7 de la mañana, sí, 7 de la mañana. Yo lo hacía con mi segunda porque quería saber si en qué andaba. Había salido más de él en 8 meses. Le di el sitio y fuimos a tomar un café, 7 de la mañana. Yo estuve 10 para las 7. Él llegó 7:10, pero llegó. Percibí a través de la conversación y a través del golpe de vista que no había consumido alcohol. Por lo menos aparentaba, porque no tenía los síntomas que se tienen cuando uno consume alcohol: poros muy abiertos, ojos irritados, etc. Bueno, y me dijo, he estado meditando siempre durante todo este tiempo. Le dije, sí, revisé mis apuntes y nos vimos hace 8 meses. Bueno, en estos 8 meses he estado meditando algo que tú me dijiste. Repasa tu vida. Y yo dije, no tengo tiempo para eso.
Pero últimamente, los últimos 3 meses, he venido pensando en repasar mi vida. Y de hecho he empezado a hacerlo. Y quiero comentarte lo que he descubierto. Yo dije aquí, gracias Dios mío, porque se ha abierto una ventana. He descubierto que fui un excelente alumno de niño. El bachiller, me gradué con honores como bachiller. Pero caí en grupos de amigos que tenían costumbres distintas. Y había un grupo muy ameno porque era un grupo de bohemia, de guitarra y todo lo demás. Y yo, que no había sido un bebedor, me tomaba una cerveza de cuando en cuando, empecé a vivir una vida bohemia, a donde el día se convierte en noche y la noche en día. Y me enganché. De estos han pasado 12 años. Conocí una mujer, nos juntamos y procreamos 2 hijos. Ya no estamos juntos. Ella me dejó porque yo la maltrataba. Y así me contó todo, y al final me dijo, tengo una idea y quiero que tú me ayudes en lo que sea posible, porque no es posible, no. Quiero volver con mis hijos y con mi mujer. ¿Cómo me puedes ayudar? Ella no me quiere ver. Yo no te puedo ayudar. O sea, si tú destruiste, tienes que construir. Y tienes que conquistar y reconquistar. Tu actitud cambia en el momento en que tú ves que todo lo que se destruyó por culpa de, en este caso, el alcohol. Porque eras un ser medio autómata por ahí, sin darte cuenta que tenías una familia, que tenías una obligación. Entonces cambiaste lo uno con lo otro. Y eso hizo que tu pareja te dejara. Yo lo que te puedo decir, y el único consejo que te puedo dar es, reconquístalo. Demuéstrale que no eres aquel que destruyó. Pero para eso se necesita constancia, se necesita educarte, se necesita pensar más en ti, corregir aquellas cosas que tienes que perdonarte a ti mismo. Cuando estés listo, si necesitas, yo te hago una ayuda a memoria de lo que tú tienes que hacer. Y cuando estés listo, tienes que ir y hablar con toda la sinceridad del caso para que puedas convencer de que no eres el que fuiste. Me dijo, quiero que me enseñes a trabajar en eso. ¿Qué? Tienes que trabajar en conocerte a ti mismo. Fortalezas y debilidades tuyas como ser. Y tener un libro, un cuaderno donde vas a ir escribiendo. Te voy a enviar un cuadro para que veas que conocerte a ti mismo tienes que sacar todo lo negativo que tienes en ti
todas esas debilidades que te hacen débil, valga la redundancia, pero en dimensiones como cómo soy con Dios, cómo soy conmigo mismo, cómo soy con mi familia, cómo soy con mi trabajo y cómo soy con la sociedad. En esas dimensiones tú vas a encontrar muchas respuestas. Si quieres trabajar, vamos. Pero yo te digo una cosa, yo no quiero perder tiempo. Trabaja en conocerte. No te puedo decir que te vas a demorar 1, 2 o 3 meses. No. Tú te pones el tiempo. Me llamó mucho la atención la actitud del hombre y 2 meses después me llamó. Yo le había enviado el material para que él lo desarrolle. Y me dijo, quiero reunirme contigo. Te invito a tomar un café. La última vez lo había invitado yo porque él no tenía nada. Me llamó gratamente la atención de que llegó en un carro, un vehículo, y me dijo, conseguí un empleo muy bueno. Y estoy haciendo lo que siempre me gustó. Yo soy un buen vendedor y saqué toda la pasta de vendedor. Y me he podido comprar un vehículo para pagarlo a muy largo plazo. Pero la empresa me ha garantizado y me retiene parte de las ventas para pagar el vehículo, parte de las comisiones. Pero además hice el trabajo y me sacó 2 libros, 2 cuadernos. Dije, no, no lo voy a leer porque es tuyo, es para ti. Hazme un resumen. Y me hizo un resumen interesante. Entonces me dijo, ahora creo que estoy preparado para reconquistar a mi mujer. ¿Qué opinas tú? Dije, creo que estás preparado. Y voy a hacer algo. Voy a ir, ahora que vaya a misa, voy a pedir por ti. Y principalmente por ella para que abra su mente. Porque perdonar no es fácil. Pero tú te has perdonado parcialmente y eso es muy importante. Me dijo, yo puedo ir a misa. Le dije, mira, yo no te puedo decir si puedes o no, depende de ti. Yo recuerdo, entre las cosas que me dijiste que recuerde todo mi pasado, recuerdo que hice una vez la primera comunión y que iba a misa con mis padres, pero de repente ya dejé y no, hace muchos años que dejé. Pero yo creo que Dios no me quiere ver. Dije, anda y pregúntale. ¿Tú crees que yo podría ir a confesarme? Sí, prepárate para la confesión. Entra en Google y pon la confesión y te va a dar todo el material de lo que necesitas para ser sincero, no ocultar nada, cumplir la penitencia que también. Nadie te va a botar del confesionario. Y si haces eso, estás listo para recibir la comunión. Por lo tanto, el mejor regalo que tú le puedes dar a tu pareja, si la recuperas, es ir ya limpio por dentro, habiendo hecho un buen acto de contrición, haber recibido a Jesús, e ir y pedir. Acuérdate que una de las cosas que aprendemos nosotros en la religión católica es el perdón, que es lo más difícil para nosotros. Y si tienes éxito o fracaso, me avisas. Recuerda que yo no soy tu bastón. Tú tienes que caminar solo. Porque estas cosas no las puedo hacer por ti. Tú tienes que hacerlo por ti. Dios te acompaña si tú lo tienes a Él, pero tampoco Él actúa si tú no actúas.
Bueno, 15 días después me llamó. Me dijo, quiero invitarte a tomar un café al sitio de siempre. Bueno, mi sorpresa fue que llegó él con su pareja y sus hijos. Fue una satisfacción muy grande. Y los vi agarrados de la mano. Se notaba que había esta reconciliación. Y él le dijo delante mío a ella, le dijo, este señor que está aquí fue el que me permitió encontrar muchas cosas que yo tenía dentro de mí. Le dije, perdóname, estás equivocado. El que encontró las cosas dentro de ti fuiste tú, no yo. Yo simplemente te dije lo que tenías que hacer, el resto lo has hecho tú. Le dije, señora, él hizo un gran trabajo con él. Lo importante sería que ustedes ahora, como pareja, reconciliada, borren el pasado y empiecen una vida de aquí en adelante. Dijo, eso es lo que hemos hecho. Quemar los libros del pasado. Maravilloso. De cuando en cuando me llama, ya ha pasado después. Fue antes de la pandemia. El tiempo de pandemia lo vivieron en una forma muy bonita y complicada porque él era vendedor, entonces las ventas se vinieron abajo. Pero me comentó que ella era una gran eh, repostera, hacía postres. Y para subsistir en la etapa de la pandemia, ella se dedicó a hacer postres y a venderlos por internet. Y eso los juntó mucho más. Y ellos en la pandemia se solidificaron en ese lo que es el perdón y el vivir cada día. Esta historia que le he querido compartir con ustedes es porque nosotros nos merecemos tener lo que queremos, si es que lo podemos, pero primero estar en común acuerdo con nosotros mismos. Eso es lo que se logra cuando uno empieza a revisar su pasado, porque empiezan a salir esas cosas que no las tengo normalmente presentes. Tener una conciencia y tener la certeza de que somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y que a través de ese primer respiro que tuvimos somos unas personas exitosas y nos merecemos muchas cosas y nos podemos dar aquellas cosas consiguiéndolas en una forma libre y espontánea. Dios está ahí para socorrernos si es que nosotros asistimos a Él, pero es muy claro que cuando nacemos y cuando Dios creó al hombre, nos entregó algo que nosotros tenemos que usar, que se llama libertad. Ese libre albedrío. Tú escoges el camino que quieres seguir, sea el bueno o sea el malo. Eso depende solamente de ti. No le culpes a Dios de nada de lo que sucede. Miren, aunque yo no soy un político ni crítico político, pero sí me gusta leer un poco. Decía, ahora todos nos quejamos de la situación que estamos viviendo. Y a ratos da esa situación como de impotencia, ¿no? De ver cómo somos utilizados. Esa libertad que hablamos, ese libre albedrío, es el que nos permite a nosotros
obligatoriamente, lamentablemente, escoger gobernantes. Pero no me eches la culpa a mí si tú escogiste. Yo no me inclino hacia nadie, pero tú escoges y somos producto de lo que escogemos. El uso de la libertad de votar por uno o por otro, es personal. Entonces, si nosotros escogemos, no nos quejemos. Y vamos adelante. Ahí radica el éxito. El que yo sea, el que a través de ese libre albedrío que tengo, esa libertad que Dios me ha dado, soy responsable de lo que hago. En todos los actos de mi vida. Soy responsable de lo que hago en todos los actos de mi vida, sean buenos o sean malos. Hay noticias lamentables. Les decía hace un momento, la primera inhalación de aire a los pulmones, que es lo que se presenta o se representa a través de ese golpe que el doctor le da al recién nacido y llora. Y la gente hoy escucha el llanto y se ríe, es decir, sonríe de felicidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que está vivo. Pero asimismo, viene alguien por dinero, por intereses, por egoísmo, quién sabe por qué, y termina con la vida de la persona. Y esa última exhalación es el cierre de ese paréntesis que abrimos con la primera inhalación de aire. Miren lo paradójico, pero es así. El problema es que a ti te corten la respiración por intereses de quién sabe de qué, por rencillas, por lo que sea. Pero alguien pagó para que te quiten la vida. Y el que dispara y asesina, uno se pregunta, yo me pregunto, ¿tendrá hijos? Ese dinero que le pagan por acabar con la vida es el dinero con el que alimento a mi familia. Es duro, porque probablemente esta gente que actúa ni siquiera conoce al sujeto, pero esa es la connotación que tiene y por eso yo digo, hay que rezar tanto, hay que orar tanto por el difunto, pero también por el que ejecuta, para que pueda tratar de vivir tranquilo. Hay que abrirse al amor. No hay un mundo perfecto, pero hay que intentar hacerlo perfecto. El amor es ese refugio que tenemos los seres humanos para tener un regocijo interno que nos permite existir, caminar y amar. Amar a los que nos rodean, amar el mundo en el que vivimos. Miren ustedes, yo soy de poco ver noticias, casi nunca, pero sí me llamó la atención un video que alguien me pasó de este incendio, me parece que es en Turquía o en Croacia, no estoy seguro, de un avión cisterna que iba a apagar el fuego, lanza el agua y se estrella. Y murieron 2 personas. Y hay algunos dirán, ¿y dónde está Dios?
Y Dios nos dirá, ¿y dónde estás tú? Ellos cumplieron una misión. Es difícil entender esa situación, pero ellos lanzaron todo el agua que tenían para apagar el incendio, para salvar a las personas que vivían alrededor. ¿A costa de qué? De perder su vida. Es distinto que alguien te apunte, te dispare y te deje ahí. Estamos a ratos perdiendo una sana costumbre que es la sonrisa, la risa. Reírnos, estar alegres. Porque hoy tenemos miedo, pánico y todo lo que sucede alrededor de la situación. Y nos olvidamos de sonreír. Y la risa, lo he dicho muchas veces, de acuerdo a la revista Selecciones, que tiene una capítulo que dice la risa remedio infalible. Sí, si tú estás alegre, tú te sonríes, de momento dejas a un lado esas preocupaciones. Pero, ¿por qué no conseguir más tiempo para reír? ¿De dónde radica nuestra felicidad? En saber escuchar, hablar menos y escuchar más. Porque eso es lo que nos permite concentrarnos y centrarnos en lo que es nuestra vida, en lo personal, en lo familiar y en lo comunal, en la comunidad. Tenemos dos oídos y una boca para recordar que debemos escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. De esa manera, estaremos aumentando nuestra capacidad de escuchar y de entender. Pero además, cuando escuchamos, debemos escuchar con toda la atención, escuchar con todo el cuerpo, como se dice. Aprendamos a escuchar, para poder ser ese yo interno que asimilo lo que oigo, a ratos, un consejo, una oración, un llanto, un pedido. El tono de la voz de la persona que te habla, a la que tú escuchas, tiene una connotación importante. Una persona que necesita tu apoyo, probablemente hay algo de desesperación. Una persona que está feliz y quiere comentarte algo, hay alegría. Entonces, esa tonalidad de la voz te da la dulzura o la dureza de escuchar. Y tú tienes que tener ese filtro para poder determinar si es bueno o es malo. Pero generalmente quien te habla, al que escuchas, también te pide un consejo, también te pide una mano o un pañuelo para jugar sus lágrimas. Y si tú no lo escuchas con atención, probablemente te pierdas la posibilidad de salvar una vida. Porque todos podemos salvar vidas si podemos darnos el tiempo para escuchar a las personas que se sienten oprimidas. Hay que ser feliz, es nuestra obligación, es lo que Dios quiere de nosotros. Y una de las cosas que más debemos destacar siempre es a aprender con humildad de los demás. Hasta en los momentos más críticos. Si tú
eres humilde para aprender, vas a sacar lecciones de vida maravillosas. Vas a sacar esas cosas que están dentro de esa persona que te está comunicando y se desarrolla un diálogo en base a un factor básico que es la confianza. El saber escuchar y aprender con humildad lo que la otra persona te está diciendo, escuchar con humildad te hará aprender con humildad. Puedes salvar una vida. Y sin querer, queriendo, puedes convertirte en la tabla de flotación de una persona que se fundió. Todos tenemos esa capacidad. Algunos ya hemos desarrollado más que otros. Pero en mi vida de ayudar personas, fue lo primero. Es decir, sentarme yo y decir, muérdete la lengua y no hables hasta que la otra persona haya concluido con su narración. No interrumpas. Y así poco a poco fui entrenándome en saber y en aprender a escuchar. Otra cosa muy importante es, puede ser que alguien necesita que le des un zamarrón, pero siempre con cordialidad, no con agresividad. Reconozco que a veces yo soy agresivo, en un buen sentido, es decir, que no llego a pegar a la persona, pero soy agresivo en decirle lo que descubro y lo que veo en esa persona. Alguien me decía hace pocos días que me llamó por un tema específico y yo le dije lo que pensaba. Me dijo, pero tú eres agresivo en decir las cosas como las dices. No encuentro otra manera. Si tú estás cometiendo el error por quinta vez, tengo que ser un poco más fuerte para que tú entiendas que cualquier solución está dentro de ti y no fuera de ti. Y me comprometo a ser cordial. En el momento en que tú descubras que lo que tienes por dentro es lo que te está empezando a dañar. Hay que ser agresivo a veces, pero dentro de esa agresividad tenemos que ser muy cordiales. ¿Y qué es la cordialidad? Es ese sentido de aceptar, abrirte para que el otro te dé lo que está sintiendo. El solo hecho de que él saque de sí esto es positivo. Por lo tanto, tenemos que primero ordenar todo lo que tenemos internamente para luego hacerlo externamente. Viajo en mi interior, sé cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Tengo claro cuáles son mis puntos bajos. Tengo claro en qué debo mejorar. Y aquí viene algo que es la parte más difícil, priorizar qué es lo primero. Y cuando me decía la psicóloga, a mí lo primero siempre será lo primero. No me pidas a mí que te diga qué es lo primero si tú lo sabes por dentro qué es lo primero. Pero te puedo dar pistas. Lo primero que tienes es enderezarte a ti mismo. Revisar ese pasado. Revisar esos libros que tienes ahí. Sacar los puntos de tu vida y empezar a desechar aquellas cosas que no necesitas para vivir y acoger las que sí necesitas. Ese es el mundo, esa es la vida. Porque tenemos que transformarnos, no solamente cambiar. Lo he dicho muchas veces, el cambio es de doble vía, ida y vuelta. La transformación es de una sola vía. Todos tenemos la capacidad de transformarnos si nos lo proponemos. Una transformación adecuada implica tener responsabilidad sobre tus hechos y sobre tus acciones.
porque no vas a poder dar marcha atrás. Si decides hacerlo, lo tienes que lograr. Puedes caer, estás propenso cada día. Esto yo lo aprendí de un sacerdote, que también lo he dicho muchas veces, el padre Federico Galdeano, que me atendió por un tema de mi alcoholismo. Él me dijo, en la conversión de San Pablo, y me dio la biografía de San Pablo para leerla, lo importante, después de haber tenido dinero, haber tenido poder, convertirse en un apóstol que viajó llevando la palabra de Jesús, pero también venciendo muchas tentaciones que tenía, esas tentaciones de poder que otros lo servían, ahora él tenía que servir a los demás. Y eso pasa cuando tú decides transformarte. No hay vuelva atrás. Ese no hay vuelva atrás me hizo cumplir 30 años. Que hubo tentaciones en el camino, muchas. A ratos decía, ¿para qué? ¿Para qué seguir con esto? No tiene sentido. Pero algo internamente me decía, es tu desafío. Y algo que me ayudó fue contar los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, las semanas, los meses y los años. Eso me ayudó. Porque cada vez que yo pensaba en decir qué pasa, nadie me ve, estoy de viaje, no puedo tomar un trago sin que nadie sepa. Era yo el que tenía que ver y tomar la decisión interna. Pero mucho me ayudó. Es decir, ¿cuántos segundos voy a botar al tacho de basura? Y ahí vino el seguir a través de esta conversión. Es bueno también en esta situación que estamos viviendo, tener y elegir buenos compañeros, buenos amigos, buenas compañías, porque vivimos en comunidad y a veces nos desviamos porque el grupo tiene otras inclinaciones. Entonces no va a pasar nada. Vamos, tranquilo. Vamos por unos minutitos nada más. Terminas cayendo. Y eso es la parte peligrosa. Y por último, alguien dijo, para atrás solamente para tomar impulso para seguir adelante. Me parece que fue el presidente Sixto Durán, allí en el tiempo de Paquicio. Para atrás solo para tomar impulso. Nosotros podemos vivir cada minuto, pero saber que cada minuto que hemos vivido ya pasó y es pasado. El presente es hoy y el futuro no llega todavía. Por lo tanto, hoy es el día. No, no debo tener prejuicios de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Todo lo que se sabe, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que crees, todo lo que has servido para llegar hasta acá, hasta aquí, a donde hoy estás. Es claro, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo usas tu tiempo?
¿Qué te falta por conocer? Todo lo que tienes aún dentro que tienes que sacar. Todo lo que no haces y puedes hacer. El no sentirte afortunado por lo que tienes y por lo que has logrado. Todo esto te hará crecer y te hará ser digno hijo de Dios. Hermanos, la realidad externa existe. La realidad interna existe. Si yo quiero ver las cosas de una manera más pensante, tengo que actuar en forma más pensante. Y esto quiere decir meditar cada paso que voy a dar, meditar cada palabra que voy a decir y aprender que prefiero escuchar que hablar. Y al final, todo depende de ti. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, y si Dios quiere, nos veremos el próximo miércoles. No se olviden de nosotros. Necesitamos sus aportes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.